Los peligros del ciberterrorismo son de tal magnitud que todos los gobiernos del mundo están destinando presupuestos y creando agencias específicas que vigilen que hackers, por ejemplo, como el Estado Islámico o grupos de extrema derecha, no vulneren sus sistemas informáticos. Lo cierto es que la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, han reconocido que no están preparados para este reto y urge que lo hagan desde el punto de vista jurídico, las sanciones comerciales, pero también desde la inteligencia tecnológica que parece hasta el momento los ha rebasado. El ciberterrorismo es la utilización del Internet por grupos terroristas para lograr sus objetivos. La yihad lo usa para reclutar a sus soldados. Putin lo utilizó para empujar a Trump. Y si me lo permite, la legión de idiotas de la que hablaba Humberto Eco para denostar a los demás. El rey de los ciberterroristas nos quiere ciberaterrorizar. Quien logre desciberaterrorizarnos, un gran desciberaterrorizador será. El gran sueño paranoico conspiranólogo de Spielberg, de Philip K. Dick, de la ciencia ficción, se está cuajando en las redes sociales, en el ciberespacio. Todo es hackeable, todo es terminable, todo a través de las redes puede ser pulverizado o engrandecido. Ya lo único que nos queda es que se cumpla lo que decía el gran hermano: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controla el futuro. Solo esperemos que no nos hackeen los 15 años de Rubí, por favor. Si usted ha escuchado hablar del ciberterrorismo, le pongo en contexto cómo se usa y qué impacto tiene el que grupos de hackers sean de corte ideológico, religioso, activistas, no sé, ecologistas, puedan intervenir en los sistemas informáticos de alguna institución. Y es uno de ellos, Jairo Calixto, el de Wikileaks, por ejemplo, que días antes de la convención demócrata, antes de las elecciones en los Estados Unidos, haya entrado a un sistema del Partido Demócrata y extraído 20,000 correos electrónicos de ese partido. Y bueno, hasta la fecha se sigue diciendo que fue Rusia, en su momento Hillary Clinton los acusó, fue Rusia y Putin quienes intervinieron o encabezaron a estos hackers para que pudieran incidir en la elección de Estados Unidos. Ese es el tamaño de lo peligroso, entre muchos otros ejemplos que vamos a poner, que puede incidir el ciberterrorismo o terrorismo cibernético. Pues mira, es como, como si se conjugaran en una licuadora y les dieras vuelta a Stephen King con John le Carré, ¿no? Estas dos, esta clase de terror, ¿no? De horror, de miedo, con pues todos los conflictos y las complicaciones y el espionaje y todo eso metidos en una sola licuadora. Y creo lo que hemos visto en estos días. La propia CIA ha venido diciendo en los últimos días eso. No, que los rusos estaban metidos en la elección, lo cual te hace imaginar una historia, pero tenebrosa, terrible, que tiene que ver con dos cosas. Una fundamental, el espionaje que sigue existiendo, la Guerra Fría no se ha muerto, sigue en pie. Y por el otro lado, la gente que como Wikileaks, que aparentemente encabezan algo bueno, es decir, transparentar a lo bestia todos los movimientos de los gobiernos, principalmente Estados Unidos. Lo hemos visto en los últimos años. Todos estos correos que hemos visto, cómo se manejan las políticas internacionales, a quién conchaban, a quién no, etcétera. Pero también inciden en este tipo de historias. Tan así que podría pensarse que Wikileaks es el culpable, los buenos, digamos, son los culpables de que haya llegado Trump, el más derechoso de los derechosos, haya llegado al poder. Entonces ahí, y Julian Assange, aún así, dice, no, pues ya hacemos bien lo que estamos haciendo. Y ahí es el debate, esa responsabilidad que al final se debe tener sobre la información. A lo mejor era bueno sacarlos, pero si esa información llevó a que perdiera Hillary y que el loco de Trump esté en el poder, claro, se le podemos achacar a Wikileaks y a Julian Assange
que sigue ahí muy cómodo encerrado en una embajada ecuatoriana. ¿Qué tal? Y es que las redes informáticas, las tecnologías de la información han servido para eso que ya ejemplificamos, pero también son capaces de paralizar. Si se mete en un sistema, por ejemplo, aeroportuario, te paran un aeropuerto y puede ser mucho peor con el terrorismo ya real, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar yo diría o englobaría mucho más el tema del ciberterrorismo en la forma como lo utilizan, digamos, el Estado Islámico, que Sí, ¿no? todos sabemos que a través de Internet están reclutando jóvenes en todos los países occidentales, que al final son jóvenes que nacieron ahí, que engancharon a través de las redes sociales y que se han dado casos, todos lo sabemos, en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, jóvenes que han sido enganchados vía Internet, Sí, que han cometido ataques muy sangrientos, ataques muy terribles. En cuanto el tema, por ejemplo, de los correos que le imputan a Hillary Clinton, yo creo que sí contribuyó, pero no fue definitivo en la derrota de Hillary Clinton. Yo creo Pienso que por el timing, la temporalidad fue muy ayudó, curiosamente muy precisa. Y pero sobre todo que fueron hackers, sí, presuntamente sí. fueron hackers rusos, ¿no? Pero finalmente yo creo que funcionó mucho más como motor de crear votos para Trump, el discurso xenófobo, racista, que utilizó desde que arrancó la campaña y del que desgraciadamente los mexicanos fuimos eje. Es que el quid del asunto del ciberterrorismo es precisamente que pueden tener grupos como el Estado Islámico al que te referías y por supuesto Wikileaks y muchos otros. El gobierno chino, por ejemplo, hace 2 años se había metido a la base de datos de la dirección de personal del gobierno de los Estados Unidos y ha generado conflictos que van mucho más allá porque pues pueden saber, por ejemplo, ahora se sabe que Rusia y China están tratando de comprar bases contratar hackers y tecnología para entrar a los aparatos de seguridad. O sea, es mucho más de fondo. Tienes razón, seguramente no fue lo de Wikileaks, pero de que incidió, porque la idea del ciberterrorismo es justamente que genera un estado de ánimo en la sociedad que puede ser de temor, no necesariamente de guerras químicas o lo que sea, sino generar Pues nada más con conductas no, incluso. conducta y que se metan a los bancos, que muevan la cuestión financiera, mueven dinero de un lado a otro. Va cambiando también el diseño de las relaciones entre las personas, ¿no? Cómo te relacionas con el ciberespacio, que es ahora tu lugar, tu zona con tus cuates, de intercambio de ideas, de imágenes, de cosas. Todo eso en manos de unos hackers que uno lo hacen por diversión y otros Sí. ya contratados por ciertos gobiernos con ciertos intereses, Sí, porque pues te meten ya en una paranoia, la ciberparanoia. bueno, es que justamente traslado eso que acabas de decir de las personas a las instituciones, porque no es gratuito que el gobierno de Obama creó hace poco más de 2 años una agencia especializada justamente para el espionaje, para detectar los ataques informáticos de otros países que le pegan a las instituciones, no solo de gobierno, también a las empresas. O sea, tú imagínate, llegas a un aeropuerto y ya no está, imaginemos que vas a Estados Unidos, llegas y te hackearon la base de datos del aeropuerto y ni cómo entras, ¿eh? No te van a dejar Y no está Bruce entrar. Willis para Y no está, salvarnos. y no está Bruce. No, pero sí, pero las libertades que pueden ser cuestionadas, que también es buena parte de la lucha de Internet, el único espacio. Hay un tema jurídico ahí libre y pendiente, ¿eh? pero también las libertades que por ahí corren. Sí. Digo, desde el exceso, cosas terribles, pero también hay un montón de cosas fabulosas que de otra manera no encontrarían espacio en el mundo, digamos, en el mundo real. Pero en el ciberespacio sí la tienen. Entonces, es una cosa que nos mete en distintas situaciones. O sea, por la paranoia vamos a cerrar todo. O sea, como China, pues no pasa nada, no pasará. Hace ni una semana en España desarticularon una red de espionaje de chinos, por cierto, por eso decía que China está súper metida están hackeando y compran lo que pueden y tienen con qué
porque tienen mucho dinero. Querían ver cómo se hacía la tortilla de patata. Que, por ejemplo, sí, ya nos Algo muy piratearon a la extraño. Virgen de Guadalupe, pero bueno, lo que quiero decir es, esta red que la detectaron en España, eran 200 chinos que estaban haciendo lo que tú dices, extorsionando a sus connacionales, a sus compatriotas, y ahí estaban a través de la computadora. Pero ese es un tema, comillas, que es grave de suyo, pero menor frente a esto que acabas de definir, porque ahí se trata, y ahí es donde cobra vigencia, de que sí hay una acusación de que habría intervenido Putin con su gobierno y con hackers, ha incidido en conductas sociales. Induciendo. O sea, es correcto, induciendo. Modifica conductas, no es que necesariamente haya sido el factor que más pesa, pero sumó. No, pero ¿Sumó? bueno, vemos la primavera árabe, o sea, no hubiera sido posible si no hubiera sido, existido Twitter. Ese es Claro. el lado positivo Un de lado las positivo. redes sociales, ese lado liberador que ha jugado, por ejemplo, en estos países que tú hablas, en Túnez, en Libia, donde todo empieza en redes sociales. Y ahí el movimiento se empieza a extender y jugó un papel definitivo las redes sociales en el triunfo, digamos, o el derrocamiento de tiranos o dictadores como Gaddafi, que llevaban años y años controlando al país. A lo mejor lo que hace falta es, digamos, porque todo esto es muy primario, todo lo que la tecnología está más adelante que nosotros para de manera de entenderla como sociedades, está más adelante. Y hace muchas cosas. Y los intereses. Y intereses, y todo es más adelante, pero hace falta, digamos, creo que Que nosotros sí, pero la tecnología No, pero la inventan los hombres. Los millennials tampoco son mejores, es decir. No, me refiero a, la tecnología Sí, claro. emerge del hombre. No, claro, pero lo que me refiero es que hace falta que hemos no sé si llamarlo un cibercivismo, ¿no? Un ciber pensamiento que te permita comprender esto más allá del simple hecho de usar las redes como un juguete, cuando pueden ser algo muy peligroso. El propio Humberto Eco tiene unas reflexiones severas sobre todo este tema, hablando prácticamente de idiotas a todos los La que están legión en de las redes. idiotas. De los idiotas. Bueno, Sí. vamos a tener un comentario final que les pediría sobre este tema, pero el problema es ese, cuando llega en el ciberterrorismo, alcanza más allá del juego de las cosas. redes sociales, cuando un grupo de interés, un grupo político contrata estos hackers para ya tener una incidencia, esa es la mejor palabra, en las conductas sociales. Yo quisiera enfatizar un poquito más en el aspecto positivo, que es mucho, mucho mayor que la utilización de la cibernética con fines terroristas o negativos, todo lo que nos ha ayudado, no solo en el tema de avanzar, tener información inmediata, saber lo que está pasando al instante, de información al momento real, sino también todo lo que ha empujado, digamos, para ampliar las libertades, la crítica, aunque a veces hay excesos impresionantes, pero es algo que a los dictadores no les gusta porque no pueden controlar. Claro, porque ya no es la información vertical, ahora es horizontal, que es la gran cosa. Sí, ¿no? para todos, aunque sigue existiendo el peligro, como ya nos lo explicó Schwarzenegger en Terminator, que las máquinas tomen el poder y Skynet nos controle. Esperemos que no sea así. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Jairo. No, gracias a usted. Esto fue A Quemarropa.